textos que están ahí dando vueltas son de Schopenhauer. Habíamos estado también con Nietzsche y seguramente vuelve a aparecer hoy. Y yo he agregado algo sobre Freud, al cual también nos hemos referido. Entonces, hay como dos temas centrales, ¿no? Por un lado, el tema del dolor y del valor positivo del dolor según Schopenhauer. Está también el tema del placer, tal como lo puede plantear, por ejemplo, Freud, el malestar de la cultura. Y luego hay otro tema que merece nuestra atención, creo, que es el tema de la culpa. Fijaos, son tres temas, ¿eh? No tres, son tres temas. Yo creo que con eso hoy podemos dialogar. Oye, Delma, ¿qué quiere decir exactamente en México conversatorio? Cuando dice el jueves a las 4 a las 5 de la tarde, la mujer y la política, conversatorio. ¿Qué quiere decir conversatorio? Bueno, es que no nomás hay un solo ponente. O sea, tienes varios ponentes y alguna persona moderadora. Eso es el conversatorio. Eso es el conversatorio. Muy bien, perfecto. Porque yo estuve a punto de poner cuando compartí el diálogo que hemos tenido hace poco, conversatorio, sí. Pero como yo no me suena y a gente no le suena, por ejemplo, en Argentina, no sé si sigue existiendo así, María Inés, o incluso en Paraguay, ya sabes que yo lo asimilo a Argentina, o al revés, Argentina a Paraguay, pues hablamos de coloquio, ¿no? Porque te pone a las 5 de la tarde, coloquio es como un diálogo, una conversación, ¿no? La palabra conversatorio no la usamos en España, por ejemplo. No sé si en Argentina. Últimamente se ha usado mucho, y más ahorita en este medio. Sí. Pero sí es lo mismo, así coloquio. Muy bien. ¿O coloquio se entiende también? Es igual, creo, conversatorio y coloquio. Sí. Pero, por lo menos para Nicaragua. ¿Y conversatorio se usa en Argentina o en Paraguay? No. Vale, bueno. Esto es importante, porque a veces un término te marca. Entonces, las características de aquella reunión fue precisamente un coloquio. Y yo le puse como nombre, creo que fue coloquio y no sé qué. Coloquio le puse, porque fue un coloquio. Además fue un coloquio espontáneo que me gustó mucho. Parecía... Creo que una especie de un conversatorio sería lo que hicimos aquel sábado. Bueno, eso sí. Eso ya es sí, aquel sábado que hablamos. Pero más informal, creo. Sí, pero sin embargo, el de la semana, aquel que yo le he puesto coloquio, espontáneamente también fue un conversatorio, fue un coloquio, fue un diálogo donde yo casi no hablé. No fue como respuesta a algo que yo había dicho, sino que como yo empecé con el primer texto de Nietzsche y se acabó. Y ni siquiera pudimos ver el primero de Schopenhauer, que tú querías hablar, ¿te acuerdas, Edwin? Ni siquiera. Y entonces al final llegó un momento, habían pasado 2 horas y digo, bueno, se acabó, tuve que hacer así, ahora voy a decir algo. Pero bueno, podría no haber dicho nada, pero sin embargo, me pareció muy interesante. Me pareció francamente interesante. De hecho, una profesora de la UNAM, de México, Hilda, que se llama, me dijo, oye, me ha resultado interesante. Me pongo algo así como un poco desordenado o un poco caótico, pero muy interesante. Le digo, bueno, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo contigo, pero justamente una de las partes de lo interesante era que era desordenado y caótico. No, ella no lo criticaba, que fuera caótico, simplemente que, claro, cuando tú te esperas que vas a asistir a una sesión ordenada, cuando se trata un tema, se lo analiza y luego la gente pregunta, oye, tal, en ese caso no fue así, se habló de todo un poco, ¿no? Y le puse de título Nada de lo humano me es ajeno, porque en el fondo era eso, ¿no?
era eso, hablamos de montones de cosas. Una vez yo también, hace como 2 años, tuvimos una charla, también se derivó y le puse sobre todo lo divino y lo humano, porque aquí hablar de lo divino y lo humano es hablar de todo un poco, ¿no? Pero a veces está muy bien hablar de todo un poco, ¿no? Entonces, hoy como salga, no tengo ninguna pretensión tampoco de lanzarme un gran discurso, pero sí recordar algunas cuestiones y seguro que vais a participar, porque como son cuestiones que nos atañen a todos, de alguna manera las hemos experimentado y aquí no hay que haber preparado un tema, sino que en todo caso hay que echar mano de la propia experiencia, ¿no? Bueno, y antes de seguir, tengo una idea. Pensando en cómo vamos a seguir, no me refiero a las próximas sesiones, sino si os atrevéis a una segunda edición de este seminario a partir de después del verano o alguna cosa por el estilo, quizás este seminario podría dedicarse a una serie de temas relacionadas con la propia filosofía de la vida, ¿no? Yo tengo un librito que aquí en Tres Cantos lo utilizamos un curso para hacer todo el curso sobre este librito, se llama Filosofía y Terapia. Pues a lo mejor, no necesariamente que esté en el librito, pero estos temas eran bastante interesantes. Algunos de los que están aquí los conocen, porque también los trabajamos en su momento en la UNED, en aquel curso de Filosofía como Terapia que teníamos, en el cual participó Francisco y Juan Antonio. Son unos valientes porque están de aquellas épocas. Yo no sé si hubiera aguantado tanto, pero bueno, se ve que les gusta, no es tanto por mí, sino por los asistentes. Yo me atrevo a leer el pensamiento, además de la gente, y yo sé que un valor añadido de este grupo es la variedad, precisamente. La variedad de acentos, la variedad de maneras de pensar, mujeres y hombres, gente de edades más medianas o más otoñales o muy jóvenes. Bueno, todo menos los reporteros gráficos que están sacando fotos y además también fotografiando comidas, que eso lo hemos liberado, no pueden asistir porque tienen que sacar las fotos, o sea, no tenemos más remedio. Me gusta mucho, también me gustará que quizás podamos profundizar, ya que va a ser un poco más, digamos, heterodoxo quizás este grupo, las peculiaridades de cada país, no solo en lo político, sino también... yo sé que, porque yo he recibido comentarios, no voy a decir de quién y sobre quiénes, pero dice, me ha resultado encantador lo que dijo fulanito o fulanita, me ha encantado cómo lo dice, no sé qué, a mí me han mandado algunos comentarios y yo supongo que a lo mejor alguno de vosotros también lo habrá recibido. Entonces caigo en la cuenta que por arte de magia se ha formado este grupo, que es una cosa muy bonita, fundamentalmente, y yo creo que bueno, eso era lo que quería comentar, ¿no? Entonces, quizás buscar la manera de tener nuestro seminario, que o le podemos llamar, no conversatorio, pero nuestra reunión, a lo mejor es reunión, un sello propio. Sí, dime, Edwin. No, que Francisco había dicho que quería decir algo. Bueno, menos mal porque lo teníamos muy calladito últimamente, Francisco. Yo estaba preocupado. Si podíamos asimilar el conversatorio con la tertulia. También, vamos, por lo menos las que yo doy o intervengo. Sí, como término. Sí. Como término, es decir, efectivamente hay una reunión de una cantidad de personas de muy diversas y entonces cada uno expone y entonces se va intercambiando. Entonces el conversatorio no sé si sería del más o menos esto. No. Normalmente... Es que tertulia se escucha como una fiesta, como una... no sería como un conversatorio. No. Inclusive el conversatorio lo llaman más de gente especializada que te va a dar su punto de vista. Sí, no, es un coloquio... No, yo comenté algo ayer en la Universidad Popular, haciendo una crítica, que yo no quería que esto se convirtiera en un opinódromo. No sé si tú te acuerdas la expresión. Precisamente yo estoy contra tertulia. Más, en una oportunidad en la Universidad Popular,
los organizadores le pusieron de nombre al seminario tertulia, y yo dije que no. No, pero si la tertulia, no, era por criterios de duración. Entonces, como el seminario este duraba mucho tiempo, lo que duraba mucho tiempo eran unas tertulias en la Universidad Popular, y hay una que se llama tertulia literaria. Le digo, no, una tertulia es una tertulia de bar. Eso, estos cafés, me recuerdan a los cafés filosóficos que se me ponen los pelos de punta, con los cafés filosóficos, por ejemplo. Este tipo de cosas, de opinólogos, gente, opinódromos, gente que habla de cualquier cosa de oídas. No. El coloquio, como muy bien dice Delma, no hay un solo ponente, sino que hablamos todos. También se llamaba mesa redonda, no sé si os acordáis, en Santa Fe, mesa redonda. Entonces había 4 o 5 ponentes y ya era un conversatorio eso, porque entre los 4 ponentes había diálogo, pero también participaba el público. Yo me lo imagino así. Pero no, aquí se podría... tienes razón, Francisco, lo que pasa es que aquí daríamos lugar a error. Fue eso el motivo por el cual yo le cambié mi nombre de filosofía como terapia a mi curso, porque pensaban que era uno de estos chapuceros que vendían burbujas de humo y que daba recetas para un buen vivir, esta filosofía, estas cosas de autoayuda. Entonces yo me horroricé directamente, me horrorizan las autoayudas y este tipo de cosas. Yo soy capaz de borrar digo una broma un poco radical, de borrar de mi blog, de mis contactos, algunos que me pone como libro preferido a Coello, por ejemplo. Entonces yo ya digo, no, ¿sabes lo que te digo? Con este no llevamos a ninguna parte, ¿no? Si vamos a Coello, bueno, hay varios, 3 o 4 de estos que me resulta. ¿Cómo está el otro? El Coello, hay otro que habla, el Jodorowsky con la psicomagia, y hay otro más, son 3. Hay un Bukowski, y el Bukowski argentino. Digo, por Dios, ¿no? Esta gente ha hecho mucho daño, y hay gente de buena voluntad que lo único que lee son estos personajes, que dicen cosas, pero esto no es esto. Bueno, perdonadme. Francisco se ha borrado porque no sé qué estará haciendo, se ha bajado la imagen. Porque a lo mejor es lector de Coello y ha preferido que no se le note. De Claudio. Bueno, está la amiga Karen. Y Arantxa, mira, Arantxa. Bueno, luego le contáis a Arantxa que hemos hablado un poquito. Bueno, vamos para allá. ¿Qué tal, María José? Estás muy calladita últimamente. ¿Te lo pasas bien? ¿Te aburres? Dime. No, estoy encantada de la vida. Encantada de estar con vosotros. Bueno, si te parezco un poco insolente, oye, al que le parezca que soy un poco impertinente me lo dice. No voy a cambiar, pero quiero saberlo. Bueno, María Inés quiere decir algo. Vale. ¿Puedes decir el micrófono, María Inés? Nada. Siempre tuve una curiosidad. ¿Qué profesión es la de María José? A ver, espera, adivina. Yo soy psicóloga clínica y psicoanalista. Gracias. Y te vas y hace descuentos. De nada. Hace descuentos. Bueno. Y hago descuentos, sí. Si son 3 por 2, mejor. 3 a la vez por 2. Yo como sé que es muy buena, debe ser muy cara y ni se me ha ocurrido. Aparte que técnicamente no es posible, porque no... Cuanto más enferma es la persona, más barato cobro. ¿Sí? Ahí lo dejo. Pues entonces yo me saldría regalado, entonces. Bueno. No quería yo decirlo así, que cada uno vea, pero yo por eso he dicho que ahí lo dejo. Bueno, pues ahí tenemos... Muchas gracias. Ser psicoanalista en España es todo un reto, ¿eh? En Argentina no, es normal, pero en España es un reto. No, es un reto porque la corriente psicoanalítica en España está muy, muy criticada y muy denostada. ¿O no, María José? Yo, con compañeros profesionales con los que he trabajado, siempre estoy acostumbrada a trabajar en superminoría. Y además, incluso a veces, con falta de respeto. Frente a una disciplina, compartir o no, porque yo creo que eso es obvio,
pero que como mínimo merece el respeto de quien la practica, que lleva detrás mucho tiempo de estudio y mucho trabajo. Y está, bueno, muy vapuleada, muy estigmatizada, vamos, muy criticada. Sí. Sí, Acabamos siendo casi como un gueto los que trabajamos desde el punto de vista psicoanalítico, con muchas dificultades para podernos expresar libremente. Porque enseguida da pie al chascarrillo, a la mofa, y lo tremendo es que se utilizan además argumentos baldíos, de quien no conoce, de quien no sabe de lo que está hablando, y se permite el lujo de la ignorancia y de criticar a los que practicamos y estamos formados en esta línea. Sí, es todo un reto, la verdad. Pues sí, esto en España es así. De hecho, yo tengo una gran simpatía por Freud y por el psicoanálisis. Bueno, en mi formación ha influido. Yo no me dedico a la terapia, pero sí que tengo simpatía. Y como en mi libro, uno de mis libros de filosofía incluía a Freud, recibí crítica. Bueno, ¿y por qué pones a Freud ahí? Pues, a ver, si Freud no es filósofo, ¿que no es filósofo? Le digo, Freud. ¿Y quiénes son los tres filósofos de la sospecha? Que ya tienen ese nombre universal. Uno de ellos es Freud. ¿Cómo que no va a ser filósofo? Y además, en El malestar de la cultura es un libro de filosofía. Es el libro que yo recomiendo, por cierto, y que se lee fácil, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo que no es filósofo Freud? Entonces, realmente sí, bueno, pues es una peculiaridad. ¿Qué más? ¿Qué otra? María José, vení a la Argentina, vas a tener mucho trabajo. Acá todo el mundo se psicoanaliza. Y vos sabés que antes no lo decían en televisión o en radio. Ahora todo el mundo lo dice. Porque es muy necesario, es muy necesario. Lo sé. Quiero trabajar acá. Sí, pues te voy a tomar la palabra, ya un poco tarde, pero la verdad que sí, pero lo sé. Sé que en Argentina, vamos, no tiene nada que ver con el pensamiento único que hay instaurado en España, desde luego desde el ámbito de la psicología, que es lo cognitivo-conductual, las modificaciones en el comportamiento y la parte, bueno, donde se trabaja además lo emocional poco. Es una pena. Sí. Acá hay algunos conductores de televisión y de radio dice, yo hace muchos años que me psicoanalizo. No, hay gente que lleva... Y a veces me sorprende, a veces, ¿viste? Sí, no, hay gente que tiene un psicoanalista, bueno, la gente que tiene un cierto nivel tiene un peluquero propio, psicoanalista, cocinero, estaba todo incluido. Bueno, en el tema de la psicología, de paso es un guiño a los que están haciendo el otro seminario, precisamente en el tema de la ciencia que estamos tratando, yo no he querido meterme en ese berenjenal, pero se acusa precisamente al psicoanálisis de que no es científico, ¿no? Como si ser científico, ciertas ramas, hay ciertos psicólogos que dicen, no, es que yo soy científico, y creen que ser científico es hacer experimentos como si fuera un zoólogo o un biólogo, ¿no? Y entonces ahí viene un poco el pique. Y luego si tú ves en las carreras de psicología, los libros de psicología, muchos de ellos que estudian, pues pura estadística, puros gráficos, una asignatura entera a lo mejor es cómo reacciona el ratón ante un estímulo y midiendo y con cronómetros. Bueno, podría contar cosas, María José las conoce muy bien, ¿no? Y entonces, bueno, es un comentario, pero para que veamos cuáles son las diferencias culturales, ¿no? Que hay ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Ahí hay un señor o una? ¿Dónde está? Ah, no, Karen. Hay alguien. Ah, está Karen ahí sentada en un sofá. Es que no veo bien. Saludos. No, es el chico de Laura. No, es Karen. No, ¿cómo que el chico de Laura? Ah, no, el chico de Laura, efectivamente. El chico de Laura que nos dice... El chico de Laura va a sentarse. Se me olvidó su nombre. No sé si es el chico de Laura. ¿Qué quieres decir con el chico de Laura tú? Bueno, no sé si como pareja No vayas tan lejos, no vayas tan lejos. Déjalo en paz, que voy hasta Madrid y una colleja. Déjalo tranquilo, que él quiere aprender con vosotros y es muy tímido. Pues está en el sitio. No es de Laura. Está en el sitio justo para ser A tímido. mí nada, yo no es nada mío. Bueno, pues lo has fastidiado. ¿Cómo se llama el chico de Laura? ¿Cómo se llama?
¿Cómo? Aarón. 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 Muy bien, Aarón. Perdona, pero que aquí somos... Yo lo hago porque tenemos demasiada gente, entonces algunos se aburren y se van, es para eso. Pero si tú resistes, terminamos admitiéndote. Bueno. Muy bien. ¿Y ahora qué? Ahora vamos a seguir con esto. Bueno, a ver. Vuelvo a plantear la cuestión y seguís hablando vosotros. Se nota que no he preparado nada, ¿verdad? Por eso estoy dándole vueltas a esto. No he preparado nada. Bueno, para Schopenhauer, bueno, yo voy a hacer estas afirmaciones y por favor, sí que cuando termine, intervenís ya en función de esto. Lo primero que dice Schopenhauer, en uno de los textos, yo he hecho un pequeño resumen, que sentimos el dolor y el miedo, pero no sentimos la ausencia del dolor. El dolor se siente, la ausencia de dolor no. O sea, que sentimos la inquietud, el miedo, la desazón, la falta de algo. Para él, los tres grandes bienes de la vida, para Schopenhauer, son la salud, la juventud y la libertad. Habría que ver si son esos tres o hay más, eso da igual. Y solo percibimos estos bienes, según él, cuando los hemos perdido. Parece, por ejemplo, que la salud es un estado natural. Estar bien es un estado natural del ser humano, ¿no? Sin embargo, hoy me he levantado con dolor de cabeza. Yo no, es una manera... Yo, por suerte, no tengo casi nunca dolores de cabeza. Pero te puede doler otras cosas. Realmente, por poquito que sea el desajuste en nuestra salud, que incluso si va acompañado con algo de dolor, ya nos digamos, desasosiega, ¿no? Del mismo modo que, me imagino, para utilizar la trilogía que pone Schopenhauer, pero podríamos hablar de otras cosas, uno se da cuenta de los bienes de la juventud. Habría que hablar de esto mucho, cuando la ha perdido. Podría decir alguno, no, que va, si yo estoy feliz con la edad que tengo, y cuanto más años tengo, me siento mejor, más sereno, más sabio, en más cosas. Sí, pero hablemos de juventud en términos generales, ¿no? Efectivamente, cuando de repente hay cosas que no puedes hacer, destrezas que has perdido, goteras que te salen, pues efectivamente lo echamos en falta cuando ya casi añorando aquello a lo cual seguramente no vamos a volver. Y no digamos en la libertad. La libertad no somos capaces de percibir el grado de libertad que tenemos. Por ejemplo, no me refiero ya a que te metan preso, ¿no? O que te secuestren o cosas por el estilo. Simplemente cuando yo paseo por alguna ciudad de América Latina y me doy cuenta de que me dicen, cuidado, por ahí no puedes ir, no, espera que te vamos a buscar, no, ahí no puedes, a esta hora tienes que estar en tu casa, de América Latina y América del Norte, en Estados Unidos pasa exactamente igual, en algunos barrios, en Los Ángeles, en sitios de estos, ¿no? Chicago. Entonces, nos hemos acostumbrado a vivir en libertad. Por ejemplo, en España se vive en un grado aceptable de libertad y la libertad está amenazada, y no nos damos cuenta que eso que tenemos, esa manera de vivir, nuestra manera de vivir se puede perder. Bueno, entonces, quiero decir que estos valores, estos bienes, solo los advertimos cuando los perdemos. Para Schopenhauer, el bienestar y la dicha son negativos, en la medida que no sirven para nada, no producen nada. Solo el dolor es positivo. Entonces, para él, el dolor tiene es un bien y un aspecto, algo positivo, que nos permite tomar conciencia de nuestra vida y crecer, y precisamente en el superar el dolor existiría un reto de crecimiento. Únicamente el mal es positivo, dice el otro texto, Schopenhauer, puesto que nos hace sentir. Lo único que nos hace sentir es el mal.
Esto es básicamente lo que en otro texto dice: dado que nada podemos esperar y nada podemos desear, más nos valdría no haber nacido. Y no solo se refiere al ser humano. Me quedo un momento ahí, porque luego vamos a pasar un poquito a Freud. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Es un exagerado? ¿Es un pesimista radical? ¿Tiene razón? ¿Tiene algo de razón? Yo tengo un artículo por ahí, algunos lo conocen. A lo mejor si me acuerdo, el otro día me recordó, no sé quién fue, no me acuerdo quién de vosotros, o Estela o alguien, me recordó de unos textos que yo había prometido y al final los mandé. Yo tengo un pequeño artículo que se llama El amor, fuente de placer y de dolor. Y ahí yo también figura una cita de Nietzsche, que ya le he comentado, que podríamos unir a estas frases, a estas afirmaciones que acabo de hacer, basándome en estos autores, donde dice: quien dice sí a todo placer, dice sí a todo dolor. Eso me impactó a mí mucho, como si el dolor estuviera unido al placer. Esto nos llevará en otro análisis dentro de un rato a Freud y a la cuestión del principio del placer en Freud, a los distintos mecanismos de represión, a la culpa, tal como Freud la entiende y demás, que yo ahí le veo bastante solución a lo que plantea Schopenhauer, que es bastante anterior a Freud. Por eso mandé una pequeña biografía de él, para que lo colocarais cronológicamente, porque no son de los autores, aunque lo hemos oído, que más hemos leído o estudiado, ¿no? Entonces, es interesante tenerlo en cuenta. Hay algunos autores que son como malditos y están a veces como ninguneados. Uno de estos es Schopenhauer, el otro es Augusto Comte, hay varios, y se los arrincona cuando realmente han aportado mucho, ¿no? Ayer hablábamos de Giuseppe Peano, un lógico, un matemático italiano de primer orden, y que sin embargo en Italia ha tenido mucha oposición, sobre todo por la preeminencia de Benedetto Croce, que también se lo ha pretendido arrinconar. En la historia pasan estas cosas, ¿no? O al propio Epicuro, o no digamos a Diógenes, el cínico. Ha habido pensadores que se los ha arrinconado porque no estaban en la línea oficial, ¿no? del pensamiento triunfante, ¿no? Esa especie de... a veces la culpa no la tienen los pensadores, pero que sí que los ponen en la lista de los privilegiados de ese pensamiento único de que hablábamos hace un rato, no sé si lo dijo María José o María Inés, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos quedamos un poquito. ¿Qué pensáis de esto? Solo el mal es positivo, puesto que nos hace sentir. El dolor es positivo. El bienestar, la serenidad es negativa. Juan Antonio, adelante. Yo evidentemente lo pondría en contextos bien diferentes, es decir, ¿qué es el bienestar o quién se considera que está en el bienestar? Alguien que dice: yo estoy muy bien como estoy, no quiero moverme, es decir, no quiero nada más de lo que estoy. Evidentemente no evolucionará nunca, ni hará evolucionar nada a su alrededor, ni evolucionar a una sociedad mejor, ¿no? El bienestar, supongo, también llevémoslo a la parte de la gente muy acomodada, que no le falta nada. No va a hacer nada tampoco para hacer avanzar el mundo de los demás y los más desfavorecidos. El dolor es positivo, sí, en cuanto a nosotros, los más desfavorecidos, les va a hacer reaccionar para obtener una vida mejor dentro de su vida. Yo lo metería en estos contextos, ¿no? No diría que estar bien no avanza, porque hay gente que puede estar bien y quiere mejorar, quiere todavía mejorar algo más, quiere mejorar su entorno, quiere mejorar su vida. Yo lo metería en estos contextos.
efectivamente, Juan Antonio, en este caso este tema es un tema amplio. El altavoz de Eduardo. Eduardo, el altavoz. El micrófono. Sí, el altavoz. Bueno, perdón, el micrófono. María Inés. Sí, no, lo que yo digo a... Espera un momentito. Le quiero decir a Juan Antonio que sí, justamente este tema estamos tratando. Hoy tenemos quizás que ser mucho más laxos que nunca, ¿no? Porque no lo hemos preparado como tal, no dijimos vamos a tratar de esto y además hablaremos, es un tema súper amplio. Pero cuando me toque, yo prefiero que habléis vosotros, pero cuando me toque yo voy a hacer una valoración del dolor, desde el punto de vista más de tipo existencial. Cuando digo existencial lo digo en el término del existencialismo, ¿no? Del siglo XX, Jean-Paul Sartre y toda esta gente, ¿no? Así que prefiero ahora pero hacer esa valoración, porque a mí me impactó la relectura de Schopenhauer, que ha sido hace poco, 1 o 2 años, relectura. Me pasó lo mismo con Feuerbach, ¿no? La esencia del cristianismo. Autores que uno había pasado de puntillas porque nuestros propios profesores o en las universidades no iban a ninguna parte con estos autores y ni siquiera figuraron a veces en los programas, y a mí me impactaron ambos y me han aportado mucho. Feuerbach de una manera decisiva, pero luego leo a Schopenhauer y digo, pero claro, si esto es lo que... por aquí va la cosa, ya os lo comentaré. Muy bien. ¿Quién más venía ahora? Yo iba a hablar. Muy bien. Cuando yo leí la primera vez que lo leí a Schopenhauer, me pareció pesimista, me pareció bastante fuerte la primera lectura. Y después estoy hablando de el dolor y el engaño yo de la vida. Y cuando empecé a sacar todos los puntos principales que él nos marcaba, yo dije, pero si acá me está dando un decálogo de la vida de que sufre cualquier ser humano. Bueno, yo me quedo, vos dijiste recién qué pensamos del dolor, del bienestar. A mí lo que me toca y que siento que sí, el dolor enseña. El dolor te prepara para cualquier otra situación triste o muy difícil que uno pueda pasar. Cuando uno siente ese dolor, después puede comprender otras situaciones. Lo que pasa es que no hay que quedarse en el dolor. Hay que pedir ayuda o hay que trabajar ese dolor. La libido nuestra la tenemos que recausar hacia otras cosas, hacia otros lugares. Hay que ser creativa, no hay que quedarse por el dolor. Por ejemplo, hay personas que son pesimistas y se encierran en el dolor y no salen nunca. Y claro que ven la vida muy oscura, es como siempre una cortina detrás de... Como que no hay camino, que ya se terminó, no, al contrario. Eso nos hace fuerte para emprender otras cosas. Y yo tomé esa parte como el dolor, como que nos enseña, nos hace madurar, nos prepara para otras cosas que pueden venir peores. Por ejemplo, siempre hemos tenido pequeños dolores de adolescencia, después un poco más, de grande aparecieron cosas imprevistas que uno nunca hubiese soñado que aparecieran en nuestra vida. Y sin embargo, estuvimos preparados para enfrentarlos y para no quedarnos en el dolor, sino mirar un poquito más allá y no pensar en lo que se perdió, todas las cosas que se perdieron, para adelante. Como dice Juan Antonio, el que tiene bienestar, el que tiene todo, esa persona no le va a importar cambio, mejorar, siempre va a querer algo más, no más. Más viajes, más bienes, el mejor auto, mejor casa, mejor vacaciones. Y el que no tiene, está, bueno, con la ilusión de poder tener, de que se pueda cambiar, de poder estudiar otra cosa, de poder cambiar el trabajo. Y en cuanto a la belleza, hay que aceptar que se va perdiendo la belleza. Hay que aceptar. Me dice mi hija acá atrás, la física principalmente. Bueno, no sé, yo pienso hasta ahí
y voy a seguir escuchando a otros compañeros. Bueno, muy bien. Dile a tu hija, de mi parte, dile a tu hija de mi parte que tú conservas tu belleza. Y la conservas porque encaja perfectamente en tu situación. Está tu hija guapa. Pues verdaderamente la conservas, por dentro y por fuera. Porque si la belleza la fijáramos a una edad de cuando uno es adolescente o tiene 20 años, pues es ridículo, ¿no? Y la belleza, ¿sabes? Algo que se ejerce, se lleva pero se ejerce. Por eso esas personas que se hacen tantas modificaciones en la cara y en el cuerpo, es horrible porque, o sea, que tú ni siquiera has perdido belleza y has ganado además muchas cosas. Yo te voy a decir una cosa, Marica, como yo te llamo. En la mañana yo tengo una persona que lleva años conmigo y me he permitido ponerle un 10 los otros días. Y los demás sé que no se sentían, no tenían celos ni se sentían agraviados. Pues yo ahora te voy a poner un 10, si me permiten los otros. Porque has dicho cosas muy importantes. El dolor enseña. Yo me voy a quedar con eso. El dolor enseña. Y no hay que quedarse en el dolor. Has dicho dos cosas, por supuesto, a la altura del mejor Schopenhauer y del mejor Freud, ¿no? De verdad. Así que te felicito. Y creo que estás muy enchufada en el curso, estás muy metida en el grupo y en la reflexión. Y que lo escuches. No, ha estado genial, de verdad. Esto no es fácil. Estás muy al cabo de la situación. Entonces, yo creo que nos estás enseñando mucho. Bueno, eso, yo pienso... Bueno, Chao. Bueno, chao. Bueno, es lo que a mí me pasó en la vida, ¿no es cierto? Es lo que me pasó. Y después comparando con otras personas que estamos en la misma situación, a mí no me importaban las cosas que perdí. No me importaba si yo tenía más vida para seguir buscando. Yo tenía más vida, tenía muchas cosas. Estaba bien de salud, tenía la familia, pero no me podía quedar en eso. Yo había suspendido, por ejemplo, mis estudios de italiano, los pude seguir. Pude hacer otras cosas, logré muchas otras cosas. Y de ahora en más voy a seguir buscando otras cosas. Siempre dirijo mi libido por lo más positivo. Muy bien. Agradecida a Eduardo y a todos los compañeros que dicen cosas que yo después, que termina el curso, escucho y digo, ay, pero ¿cómo me perdí esto? ¿En qué momento lo dijeron? Y lo escribo. Muy bien. ¿Ves? De eso se trata. Estupendo. ¿Alguien más quería comentar? No sé si tenemos ya nos hemos quedado sin moderador, se nos fue, ¿no? Me dijo que se iba a ir antes Edwin. Sí, se fue. Vale. ¿Alguien quiere comentar algo? Creo que María José quiere María José. quiere hablar, pero no se le escucha. Ese es el problema. Voy a decir mientras tanto algo de Edwin. Yo sé que igual desvelo algo de su intimidad. Nos ha tenido que dejar porque él ahora va a una zona de Madrid con otro compañero a repartir comida entre gente que lo está pasando muy mal. Entonces va y reparte comida que ellos juntan y lo están llevando a un barrio del centro de Madrid con mucha gente en situación casi de exclusión social. Entonces lo digo para que sepamos qué tipo de personas tenemos en este grupo. Yo sé que has develado su intimidad, pero este es Edwin. Sí, María José. ¿Qué le pasa? No se le oye. No. Qué raro, ¿no?
ya no está. Ah, bueno, se habrá desconectado para volver a conectar. Si alguien más quiere... Francisco, tú... Ah, ¿quién quiere decir algo mientras...? A ver. Yo. ¿Se oye ahora? Sí, se oye. Sí, no, tengo que comentaros algo personal porque no quiero salir y entrar de esta reunión sin dar una explicación. Es que tengo una familia muy grave desde hace un par de semanas y cada vez está peor. Y estoy esperando llamadas, ni estoy muy centrada, ni a lo mejor puedo permanecer todo el tiempo, tendré que entrar y salir y bueno, me parece que debo explicaroslo para que sepáis por qué. Únicamente es esto, ¿de acuerdo? Bueno, María José, espero que la cosa vaya lo mejor posible. Vale, gracias. Bueno, de nada. Karen quería hablar, me pareció, ¿o no? Sí. Ah, dime, Karen. Ok, retomando lo que decía María José, no. María Inés. María Inés. De igual manera, al momento que estaba leyendo el texto de Dolor y Engaño, Schopenhauer también me pareció una persona muy pesimista, que habla sobre pues la parte negativa de la vida, ya que dice que pues esta es engañosa y que solamente nos quitan, ¿no? Entonces dice algo muy importante, que el tiempo es una clave, ya que él revela la inteligencia, la vanidad y la nada, de la cual la nada para él es la única objetiva y real. ¿Sí? Entonces hay un texto el cual me llamó mucho la atención, porque dice: el tiempo es quien al final publica la sentencia de la naturaleza contra todos los seres, destruyéndolos. Es justo, pues todo lo que nace merece perecer, por eso valdría más que nada hubiera nacido. Me encantó, ¿no? Y pues simple y sencillamente, como dice también María Inés, pues es parte de lo que nosotros vivimos día a día. En la misma situación me encuentro como María José, ya que actualmente tengo un familiar, un primo, el cual día a día se le va la vida, porque él ahorita se encuentra padeciendo cáncer de colon, el cual se considera uno pues de los más, aparte de dolorosos, agresivos. Entonces, él dice que conforme pasa el tiempo, pues se apaga, ¿no? Entonces, considero para su mamá, pues ahorita vive en un dolor constante, porque mi tía dice que ella no duerme y ni siquiera lo intenta hacer, porque piensa que si se duerme, su hijo se va, pues. O sea, que en cualquier momento ya no va a estar. Y sin embargo, pues es algo que va a suceder, porque ya las esperanzas son muy bajas, ¿no? Porque está invadido. Sin embargo, aquí dice Schopenhauer que la felicidad se presenta solamente a futuro, que si en algún momento ahorita lo estás padeciendo, el dolor lo estás padeciendo, va a llegar el momento en que eso que te quitó la vida, pues tienes que aprender a vivir y recordar de la mejor manera, ¿no? Y sobre todo, pues aplicar la resiliencia, que es una parte fundamental, que no todos podemos, no todos tenemos la capacidad de ser resilientes. Sin embargo, pues se trabaja. ¿Has terminado? Esto. Eso. Bueno, muchas gracias. Es también muy importante lo que dices y muy sobrecogedor, pero el dolor es algo real, ¿no? El dolor, no estamos hablando de supuestos, ¿no? Los que hemos vivido, vivir es experimentar el dolor. O sea, es imposible. Desde el dolor físico a dolores profundos, como los que puede sentir no solo el primo de Karen, sino la madre, ¿no? Que no tiene, la madre, vamos a suponer que esté perfectamente de salud, y ese dolor es tremendo, ni siquiera
O sea, que hay muchos tipos de dolor y parece tremendo que la vida realmente la percibimos y la valoramos un poco en comparación al dolor, ¿no? Freud dirá que precisamente el placer es la ausencia de dolor. El propio Freud también define el dolor, el placer en función del dolor, ¿no? Es una de las frases que tenía apuntada para comentar, ¿no? Cuando pasábamos un poco a algunos fragmentos del malestar de la cultura. Básicamente el máximo placer es la ausencia de dolor. Y probablemente si procuramos un placer más intenso que aquel que no percibimos, que muchas veces hay que estimular ese placer más intenso con distintas situaciones o con posesión o con consumo de algo o con aumentar nuestra vanidad y nuestra autocomplacencia. Si lo tenemos que potenciar es cuando precisamente el dolor aparecerá, precisamente porque hasta el placer hay que vivirlo, cuanto menos se note, más placentero es, porque no hemos hecho nada para conseguirlo, ¿no? Y entonces, esta dialéctica placer-dolor para mí es tremendamente reveladora. Y tomar conciencia, porque todas estas cosas las conocemos, las hemos leído alguna vez, no solo en filosofía, sino en literatura, en tantas cosas, ¿no? Pero verdaderamente decir, no, pero es que esto es así, lo que decía un poco María Inés, ¿no? Eduardo, sí. ¿Cómo incluirías ahí la parte del deseo? Porque una cosa es, ok, dolor, pero también el desear algo con muchas ganas, ¿verdad? O a veces luchar a pesar de que haya dolor y luego tenerlo, pues te causa un placer muy grande, ¿verdad? Sí, y te voy a responder, pero como ha hecho un gesto María José, que te responda María José, acaba de hacer un gesto, como de aprobación. Okay. Y luego yo respondo, no me voy a ¿qué dices? Es que el deseo es piedra angular, ¿no? En fin, yo lo que creo es que yo creo que la vida es pura paradoja. Y al final nos enseña la carta y la cruz al mismo tiempo. Yo creo que el ser humano vive en una tensión. Es lo que Freud habla como eros y tánatos, el impulso de vida y el de muerte. Y ahí vivimos tensionados. Creo que cuando hablamos de dolor, también pienso qué queremos decir cuando hablamos de dolor. O sea, ¿de qué dolor estamos hablando? Creo que el sufrimiento, que es dolor, es el motor de búsqueda que nos ayuda a encontrar nuevos caminos. Por eso creo que está conectado con el deseo. E incluso cuando un paciente llega a una terapia, cualquiera de nosotros, da igual el ámbito que sea, lo que nos guía es el sufrimiento. Nadie acude a una terapia, puede ser psicológica o puede ser física, si no le acompaña el sufrimiento. Y precisamente el sufrimiento es el motor de arranque de la búsqueda de algo mejor. En el placer, en la quietud, estamos como acomodados en una esfera de tranquilidad, en una esfera que nos hace sentir en paz, y de ahí estamos más inactivos. Creo que por eso el dolor es considerado como algo positivo en la medida en que supone un motor de búsqueda y de arranque que está orientado por el deseo. El deseo acompaña al ser humano siempre. Bueno, yo desde ahí veo esta parte que hablamos, ¿no? Como hablábamos al principio, del dolor como algo bueno en el sentido de que nos moviliza para el crecimiento y para la búsqueda. El dolor siempre está acompañado del sentimiento de pérdida, cuando hay autores como Otto Fenichel que hablan de cómo el primer foco de angustia del ser humano es el nacimiento, donde se instala el primer núcleo de angustia es ser arrojados de lo que podríamos hablar ese paraíso perdido que es el claustro materno, donde la necesidad está cubierta sin esfuerzo, respiramos sin esfuerzo, nos alimentamos sin hambre, no sentimos la sensación de displacer. Así que el primer motor que nos empuja al mundo es un motor displacentero, es el arranque del paraíso.
y desde ahí vamos estructurándonos, siempre acompañándonos por este sentimiento de pérdida, que en principio es esa pérdida de este claustro donde estuvimos a gusto, y después es la pérdida real o imaginaria de todo aquello que queremos. Cuando hablamos, me parece que también lo habíamos comentado, no sé si estaba en uno de los textos, cómo el amor hacia las personas que queremos supone un sufrimiento, porque detrás de ahí siempre está el temor a la pérdida. La pérdida es algo que nos acompaña siempre como algo muy doloroso. Así que combinar el placer y el dolor siempre es como ocurre. A ver, quiero decir, la razón y la emoción son canales diferentes. En la razón siempre opera como un sistema binario, si esa no es B. Si una cosa es blanca no puede ser negra. Pero la emoción se rige por un funcionamiento absolutamente distinto. Amor y odio son la cara y la cruz de la misma moneda. No podríamos imaginar el amor sin imaginar el odio. A más intensidad de amor, más intensidad de odio. Yo puedo permanecer más o menos inalterable frente a un vecino que no conozco, que pasa por mí y no me saluda, y no me genera un sentimiento de malestar, ni de sufrimiento o de agresividad, porque no es importante para mí, porque no le amo lo suficiente. Pero si el que pasa por mi lado es mi madre, o es mi pareja, o es mi hijo, y no me saluda, el sufrimiento es muy intenso, y a la vez desde el otro lado, la animadversión, la agresividad que me suscita es muy intensa. Luego amor y odio, y placer y displacer, van unidos de la mano, y a más intensidad de uno, más intensidad de otro. Bueno, lo voy a dejar por ahí. Bueno, qué maravilla. Oye, voy a tener que empezar a poner 10 por todas partes. Genial, estupendo. Me quedo con la frase de el dolor es motor de búsqueda. Fíjate qué bien que casa con la frase de María Inés, el dolor enseña, ¿no? Es motor de búsqueda, efectivamente. No nos movilizamos, sino es a través de la ausencia. No solo la ausencia, la carencia y el dolor. Y Karen, a la cual también le tengo que poner otro 10, hoy voy a poner 10 por todos los sitios, habló de la resiliencia, la importancia, ¿no? De no, lo había también dicho María Inés, no hay que quedarse en el dolor. Aquí en España utilizamos una expresión, no hay que lamerse las heridas, hay que salir adelante, ¿no? Quienes hemos vivido unos cuantos años, sabemos la importancia del dolor en este sentido. Tiene todo, bueno, estoy aprendiendo muchísimo y realmente estas intervenciones son muy reconfortantes. A ver si luego las transcribimos y podemos hacer un pequeño texto con ellas, porque es una manera de recuperarla. Igual le pedimos el favor a nuestro amigo Edwin, que hace muy bien estas cosas, lo convertimos en texto para tener un recordatorio escrito, ¿no? O al quien quiera ofrecerse. Pero nuestra amiga, muchas gracias María José, pero Delma nos preguntó del deseo, y luego viene Arantxa. Efectivamente, pues respondo a Delma, Arantxa, que hizo la pregunta, y luego pasas tú. El papel del deseo. Este es otro tema, ¿no? El deseo, de alguna manera, yo creo que el deseo surge cuando algo nos falta. Deseamos lo que nos falta en el fondo. Por ejemplo, el deseo de comer, no voy a extenderme mucho, pero tiene mucha tela esto, y probablemente podamos profundizar dentro de un rato o la próxima vez. A ver, cuando yo tengo hambre, siento un vacío, pero lo tengo que llenar. Yo me acuerdo siempre de una amiga italiana que tenía, que viajaba mucho, he viajado con ella y demás, y otra gente, y decía, Eduardo, senti, dobbiamo fermarci, perché Maria Inés me entiende, porque sento un buco qui en lo estómago. Tenía un buco, un agujero en el estómago. Era una persona muy delgadita y no podía aguantar, sentía un agujero. Bueno, y a mí me quedó siempre la expresión tener un buco, un agujero en el estómago, ¿no? Eso es el hambre. Yo casi nunca tengo el agujero en el estómago, porque pocas veces tengo hambre, quizás porque tengo reservas. Envidio cuando hago dieta, porque es cuando tengo hambre y como con gusto. La dieta me encanta. Bueno, el deseo siempre está marcado por la carencia. Lo mismo pasa en otras cuestiones, ¿no? A veces incluso hay deseos de cosas que son compensaciones a carencias, pero no necesariamente
Por ejemplo, no puedo comer, yo me acuerdo cuando fumaba, hace muchos años, no hay que fumar, no podía comer y la manera que tenía, por lo que sea, porque estaba en el trabajo, porque tal, pues era encenderme un cigarrillo, me engañaba, era un mecanismo de compensación, ¿no? Y a veces compensamos, por ejemplo, una tristeza o una situación negativa y decimos, pues me voy a ir, me voy a comprar una camisa. Yo soy en esto, he compensado mucho con el consumo, ¿no? O me voy a ir por ahí, me voy a comer un plato que me guste, o me voy a comprar a la gente que le gustan los dulces. A mí no me gustan los dulces, pero me comería salado, lo mismo, algún manjar. Este tipo de deseo, el deseo siempre surge por una carencia. Puede ser, y se puede resolver ese deseo, como sabe muy bien María Jesús, por el objeto propio del deseo, comer, o tengo un problema, un conflicto con una persona querida y me siento mal, y lo ideal es poder resolver eso con esa persona, pero no puedo, voy y me tomo unas copas o me como un postre o una comida que me gusta, compenso de alguna manera, ¿no? Los seres humanos necesitamos también ese incentivo. Ya os comentaré en algún momento una frase que igual la pongo por ahí porque así alguien me pone, si no un 10, por lo menos un 7,5, es el exponerse. Yo, por ejemplo, necesito exponerme. Si no me expongo, para que me pasen cosas, no estoy a gusto. Algún día hablaremos de esto. Es un poco aquellos que necesitan hacer deportes de riesgo, que no es mi caso, pero más o menos también. Entonces, es como si necesitáramos ponernos a prueba. No quiero seguir porque María José va a decir, Eduardo, aquí tengo muchas cosas que decirte, ¿por qué necesitas ponerte a prueba? Bueno, muy bien, estupendo, vamos por buen camino. Arantxa. Ya, perdonar que es que no estoy en casa y yo qué sé hasta que me he podido ubicar. Bueno, yo quería decir que también estoy de acuerdo con que lo que ha dicho Mara Inés y María José o Delma, no lo sé, que el dolor enseña, que no hay que quedarse en el dolor, que es un motor de búsqueda, pero creo que eso, yo estoy de acuerdo, ¿vale? Pero creo que esa es una posición en la que es como si estuvieras en una escalera en la que ya estás más arriba y has visto el dolor desde abajo. Es decir, lo analizas desde una perspectiva en la que sabes que hay un movimiento, pero ya lo has superado, ya sabes que no tienes que quedarte ahí o lo has aceptado y ya has subido otro escalón. Sin embargo, yo también tengo la percepción que el dolor también puede suponer un bloqueo. Es decir, cuando uno siente un dolor, se queda bloqueado en un principio. No le surge el movimiento para reaccionar y no quedarse en él. Eso quería decir. Te va a responder María José, ¿eh? No, más que responder un poco al hilo, sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que una parte, como podemos mirar el dolor, ciertamente desde esta parte de la insatisfacción, que en realidad es lo que nos hace buscar, ¿no? El bebé nace y el hambre le hace buscar el pezón de la madre. Y con el pezón de la madre va el contacto y va, bueno, un poco organizando, ¿no? Incluso su propia identidad, ¿no? Donde acaba él y empieza la madre. Pero todo esto arranca de la insatisfacción del hambre. Sí que quería yo también comentar que no es igual deseo que necesidad. Como no es igual hambre que apetito. El deseo acaba teniendo una dimensión, psicológica o espiritual o humana, da igual la palabra, que va más allá de la necesidad. Por eso se explican determinadas, incluso trastornos de conducta, como la bulimia, donde no está el hambre, pero está el apetito por seguir comiendo. El deseo, por sí mismo, nunca puede ser satisfecho. O sea, realmente, si pudiéramos satisfacer el deseo, sería como tener, digamos, que un electrocardiograma plano. El electrocardiograma tiene vida porque sube y baja, sube y hay ondas. El fin del deseo siempre es la insatisfacción. Así que es verdad que por eso lo distinguimos de la necesidad. El deseo del ser humano es siempre una búsqueda constante que no puede quedar satisfecha. Y es cierto también que frente al dolor, que era lo que comentabas,
hay distintas posiciones que podemos adoptar en función de múltiples factores. El dolor es búsqueda es motor de búsqueda o la insatisfacción, pero es verdad también que cuando digamos que pasamos la rosca un poco más, aquello que fue motor de búsqueda acaba siendo anclaje para quedarnos bloqueados. De ahí que yo decía al principio la paradoja de la vida, ¿no? Y lo inexplicable de poder dar una pauta de funcionamiento frente a las emociones del ser humano que vaya en una dirección única. Estoy de acuerdo. Hacía gestos porque es verdad, estoy de acuerdo. Puede ser ambas cosas. Muy bien, estupendo. Estoy de acuerdo. Varias cosillas. Primero, efectivamente, Arantxa, me quedo con esta frase: el dolor puede suponer un bloqueo. Que sea un bloqueo o que sea un incentivo para dar un respingo y saltar hacia adelante, no sé si María José o todos los demás estáis de acuerdo, también es una cuestión de carácter. Hay gente a quienes el dolor lo bloquea más y lo deja como paralizado. Por ejemplo, el miedo, porque también Schopenhauer habla del dolor y del miedo, los pone juntos, te paralizan. Y en otros casos es cuestión, no sé si se puede elegir la reacción que uno va a tener, mayoritariamente me refiero a estas cuestiones, y no es una cuestión meramente de carácter, ¿no? Al contrario, hay personas que con el dolor y con el obstáculo y tal, pegas el salto, ¿no? Es como si tuvieras un gesto de coraje, en fin. Eso por un lado. Por otro lado, María José, ahora del mate, por otro lado, María José, efectivamente, yo cuando he hablado de deseo, también lo he mezclado un poco con la cuestión de las necesidades. O sea, hay necesidades, no es exactamente lo mismo. Quizá el deseo, sobre todo cuando dice Nietzsche, que dice sí a todo placer, a todo dolor, hay un deseo que es nefasto, ante el cual yo tengo una actitud de mucha desconfianza, aunque es inevitable. El deseo como libido. Libido decimos, no lleva acento, a veces en España dicen líbido no lleva acento, líbido quiere decir blanco, no lleva acento, es libido. Entonces, por lo tanto, no llevar acento es libido. La libido o pulsión sexual. En el deseo, aunque no sea directamente sexual, yo creo que tiene una gran componente las pulsiones sexuales, del eros. Precisamente la relación deseo-dolor es el eros y el tánatos que habla Freud, y es la pulsión sexual. Y la pulsión sexual, que no necesariamente es sexual, pero sexual en sentido estricto, pero que hay una componente. Y resulta que precisamente el deseo sexual es respecto del cual yo tengo el peor de los conceptos. Quiero decir, no es que tenga el peor de los conceptos. El deseo sexual es inevitable, pero viene aparejado siempre el dolor, siempre. El propio San Agustín decía, postcoitum omne anima triste es. Después del coito todo el espíritu queda triste, ¿no? Porque es un momento de éxtasis, pero luego hay un derrumbe. Lo decía San Agustín, que seguramente lo habría experimentado, porque en esa época los eclesiásticos no se reprimían en estas cuestiones. Entonces sería muy interesante trabajar esta cuestión. Yo tengo, ahora levantado la mano. ¿Has levantado la mano de nuevo, Arantxa, o se quedó levantada? Espera, entonces yo no sé si la tiene Arantxa. Bueno, entonces aquí habrá, podemos tratar esto. Hay un temazo donde hablo del amor fuente de placer y de dolor, pero cuando hablo del amor, hablo también del amor cuando incluye deseo sexual, que para mí es un arma de doble filo. Y habría mucho que hablar aquí. Delma quería decir algo. Sí. Con respecto a lo que dijo Arantxa, yo creo que... Luego Laura. Sí, yo creo que un dolor siempre te va a paralizar. Entonces, pero ahí se permanecerá uno mucho tiempo en eso hasta que se vaya disminuyendo con el tiempo, o realmente va a ser el motor. Yo creo que primero paraliza y luego si uno tiene el deseo de cambiar, de hacer algo, pues va a ser el motor que
que te haga a ese cambio. O sea, yo creo que son las dos cosas, ¿verdad? Pero a lo mejor hay ocasiones en que no hay ese cambio, no sea el motor, y que sea por mucho tiempo hasta que vaya disminuyendo y ya no te produzca. Yo creo que al revés, debería de sentirlo tan fuerte para pensar en hacer el cambio, porque no creo que alguien quiera quedarse siempre en esa etapa, en la etapa del dolor, ¿verdad? A menos de que sea un masoquista, como algunos mencionan, o sea, claro. Me gusta permanecer en el dolor, y es más, me gusta sentirlo. Y en algunas ocasiones, a mí yo lo puedo decir, lo he sentido y quiero analizarlo, pues, o sea, en pocas palabras, quiero sentirlo. Si está muy fuerte el dolor, quiero sentir el dolor, ¿verdad? Pero no permanecer en él, sino como que identificarlo, como que analizarlo, ¿verdad? Y decir, esto yo no lo quiero volver a sentir, y voy a poner algunas actitudes de mi parte para no volver a experimentar esto, ¿verdad? En lo que refiere, ¿verdad? En lo que a veces uno puede llegar a hacer. En cuestión de relaciones personales, en cuestión de trabajo, o en ciertas maneras uno puede evitar exponerse a ciertos dolores, ¿verdad? Quién sabe, a lo mejor vuelve a caer, ¿verdad? Pero bueno. Ya. Entonces, yo creo que ahí serían las dos cosas. Yo estoy muy de acuerdo, Carranza, que uno se paraliza. A veces se paraliza más cuando es inesperado, ¿verdad? Pero como no quiere permanecer en ese estado, y le gusta permanecer en un estado de placer, vamos a ponerlo, entonces o le huye o lo resuelve, o no sé cómo decirlo ahí. Y me interesaría mucho que entraras ahí en el tema del amor, ¿verdad? Porque a veces la parte se rehuye el amor por evitar el dolor. Sí. Entonces yo estoy en desacuerdo en eso, ¿verdad? Hay personas que a lo mejor nunca han querido, llamado profundamente por evitar el dolor. Entonces, pues no, ¿verdad? Entonces hay que... Bueno, muy bien. No, el tema del amor va a ser un tema monográfico. Creo que es lo suficientemente importante como para dedicarle tiempo. Cuando digo monográfico, puede ser 1, 2 o 3 sesiones. Estoy pensando en el futuro de nuestro grupo y va a ser uno de los temas. Va a tener otras características. El grupo, es un curso o un tipo de trabajo que ya hemos hecho, pero que también es más de este estilo, ¿no? El grupo, tal como se está conformando el grupo, quizás podamos avanzar hacia ese tipo de planteamientos, de análisis. Como veis, es una simple cuestión, placer-dolor, el papel positivo del placer y demás, lo hemos ido ampliando con nuestras intervenciones, y bueno, y se está poniendo muy interesante. Porque en el fondo todos tienen razón, ¿no? En el sentido de que cada uno ha iluminado una parte. Y luego yo sigo pensando que si te bloquea más o menos, es una cuestión a veces de carácter y de las características, el contexto de la persona, del tipo de dolor que se trate. No es lo mismo un dolor porque que te deje tu pareja, o porque te caigas de una escalera, o porque te diagnostiquen una enfermedad grave, que aquí estamos hablando de personas que están en este momento siendo testigos de situaciones de este tipo. Entonces, la enfermedad es uno de los dolores. Además, nadie pretende la enfermedad. Hombre, a veces te la busca la enfermedad, ¿no? Porque llevas una vida muy desordenada, pero no siempre te enfermas porque hayas sido desordenado. Entonces, la actitud ante la enfermedad, que es un dolor tremendo, no digamos nada, lo que nos planteaba Karen de su primo y de su tía, ¿no? El dolor que están sintiendo cada uno por su lado y hacia dónde nos lleva, a ver qué ocurre, a ver cómo porque claro, como dice Arantxa, a veces ver el dolor desde abajo es una cosa, verlo desde el dolor mismo no es lo mismo, porque podemos teorizar. Bueno, nosotros no estamos teorizando porque todos hemos tenido, seguro, situaciones de dolor importantes, no de frivolidad. Yo me acuerdo cuando estaba en Hermosillo, se usaba una expresión que me ha quedado a mí. Dice, esta es una que el drama de su vida es que se haya roto una uña. Esa es la expresión
esas mujeres que usaban esas uñazas, ¿no? En esa época, y se rompía la uña, ¡oh, qué tragedia! Mira, se me ha roto una uña, ¿no? Bueno, no me refiero a eso, me refiero a esos dolores que muchas veces son inesperados o no los buscamos. Hay un dolor muy especial al cual le vamos a dedicar tiempo, que es el dolor relacionada con las relaciones amorosas, ¿no? No solo por el fracaso de una relación, sino por aquellas personas que están instaladas en el placer de una relación que le llena, pero están todo el día, no la viven plenamente, pues están pensando que cuándo se les va a terminar. Entonces se vuelve una relación posesiva, sofocante. Bueno, esto es muy interesante, ¿eh? Podemos utilizar hasta bibliografía básica, pero siempre vigente, como el propio Erich Fromm, ¿no? En El miedo a la libertad, por ejemplo. Me gusta más que El arte de amar, ¿no? Podríamos leer ese libro, unos cuantos capítulos, y nos podrían dar pie a un interesante debate. Bueno, pues esto está muy bien, va muy bien. ¿Quién quiere comentar algo? No sé si hay una mano que ha quedado. Ah, Laura. Laura tiene dos manos, una artificial y la propia. Adelante. Es que me ignoráis. A ver, pues no, era con respecto al anclaje del que hablaba María José y del que hablaba Delma, y me imagino que también, de alguna forma, también Arantxa, que creo que yo ya lo he comentado, he tenido agorafobia, que esas son cosas que te aparecen de la nada, pues a partir de determinado suceso de tu vida. Pues yo tenía terror a que me dé el rayo de luz en la cara y salir por la puerta de mi casa, incluso a un balcón. No podía salir ni a los balcones. Y era un miedo totalmente irracional. Y yo ahora estoy tocando el tema del miedo, ¿no? Y del dolor mezclado con el miedo, porque yo sufría y sentía un dolor profundo y pensaba que había perdido mi identidad y que no sabía quién era, porque yo no me reconocía como la persona que creía que era, al perder esa perspectiva, ¿no? Que eso María José lo debe saber. Entonces, claro, lo curioso que tuve que hacer era, pues yo tuve que hacer terapia de EMDR. Pues tenía que ir aumentando mi radio. Yo no podía irme al supermercado. Tenían que llevar una amiga al supermercado, volvía. Luego empezaba a caminar 100 metros, volvía. 200, esto me pasó en Madrid, ¿eh? Luego 300, 400. Luego cogí las bicicletas de Madrid eléctricas y me hacía los recorridos en bicicleta. Y poco a poco iba aumentando el radio iba aumentando. Y ese miedo, o sea, me iba empoderando. Ya mi superación y, digamos, por fin, cuando me dejó ir mi psicóloga, fue cuando decidí hacerme un viaje sola a Uruguay, pues para conocer Uruguay. Dije, pues esto lo voy a conseguir por mis narices, que llego a Uruguay sola. Y pues llegué, lo hice sola. Es verdad que me encontré con gente allí, estaba protegida de alguna forma, pero ese miedo irracional que no puedes vencer con nada, simplemente con tu fuerza interior, y que te genera además dolor, porque es horrible, porque yo llamaba a mi familia, a mis amigos de la infancia, y les preguntaba quién era, y se quedaban súper, pero ¿por qué me preguntas quién eres? Tú eres Laura, te conozco, eres una persona no sé qué, papá, ¿te gusta esto? Y yo, no sé quién soy. No sé quién soy, yo esto no lo soy. Y pues más que nada lo que hablo, este dolor, creo en mí una falta de identidad. Perdí el norte de quién era, hasta que me volví a encontrar y a reafirmar quién era y a perder el miedo a salir, digamos, a la realidad. Pero fue como, es que me habían pasado tantas cosas en ese momento que interiormente yo ya tenía terror a la gente, o sea, terror. Me había entrado una fobia tremenda a la gente. No podía meterme en el metro de Madrid, que es una locura. No podía meterme en un autobús. Me tenía que salir rápido porque me quería morir. Pero bueno, y estas cosas que te pasan, que me dio ahí a los 40 años, pues
nunca te imaginas que te van a pasar, ¿no? Porque tú, de hecho, cuando me dio el primer ataque, yo iba a tomarme unos martinis a casa de mis amigas, o sea, en realidad iba súper contenta. Esas cosas son un flash que te pasa en la cabeza, que es verdad que estoy mezclando algo que puede ser psicológico con neurología, con vete a saber qué, química cerebral, pero también tiene que ver con el dolor y con nuestra identidad y cómo tenemos la capacidad, el ser humano, de salir adelante y no comer techo, como decía Aaron, de cuando tuve el accidente de coche, que estaba aterrorizada de subir por el mismo camino, y lo vas venciendo poco a poco, ¿no? Tenemos esa capacidad, lo que pasa es que hay veces que no nos lo creemos, ¿no? Y pues al final pues tienes que empezar a volver a creer en ti mismo, a ver qué puedes y ir empoderándote. Mi empoderamiento final fue ese viaje, ¿no? A Uruguay y cruzar el Atlántico. Pues cada uno tiene va teniendo sus metas pero es que en realidad somos muy poderosos en ese aspecto y no tenemos... Y yo a veces veo gente comiendo techo, como le llaman aquí en España, que se quejan de la vida, que la vida es una mierda, que todo, pero que no salen a buscar. Estamos hablando también de ese movimiento, ¿no? De generar ese movimiento, ese riesgo del dolor para conseguir algo mayor, ¿no? Pero bueno, básicamente eso, y no me enrollo más porque seguro que os he aburrido. Salud. Pues gracias. Ahora te va a contestar, va a decir algo. Te voy a decir una cosa porque resulta que me voy a quedar con tu frase final. Hoy no sé por qué me ha dado por buscar frases, pero es que habéis dicho buscar algo, ese dolor que te permite encontrar algo mejor, ¿no? Eso no es que necesariamente el dolor te lleve a lo mejor, ni que haya que pagar el precio del dolor para llegar a lo mejor, pero muchas veces ese dolor, es una palabra espinosa, es un poco catártico, ¿no? Es una catarsis que te permite quizás tocar fondo y te liberas. Yo a veces, donde de paso te viene bien porque sueltas lastre, una expresión que a mí me gusta mucho, a veces necesitamos soltar lastre, y ahí pues... porque podemos avanzar hacia algo mejor. Es que están saliendo temas verdaderamente importantes, que no vamos a encontrar aquí recetas para ser felices, pero son importantes porque el compartirnos nos hace tomar conciencia de las distintas actitudes que tenemos que adoptar, o que podemos adoptar, o que pueden surgir, ¿no? Porque no siempre es voluntario, ante el dolor, ante el miedo, ante la adversidad. Y esto nos llevará en su momento al tema de la culpa, que no lo quiero quemar hoy, pero a veces estar bien nos hace sentir culpables y habría que analizarlo, pero ¿por qué? Estamos tan bien que nos sentimos culpables y nos parece que empezamos a tener miedo de que eso se fastidie ya verás que esto a ver por dónde me va a venir el problema, ¿no? Es como si sentirnos bien, también lo que hemos conseguido, nos sentimos amenazados. Bueno, es muy interesante esa sensación. ¿Quería hablar María José quizás? Sí, es que me he quedado también un poco enganchada con aquello del deseo, porque el deseo me parece un tema tan importante, ¿no? Y ver un poco, quería poner un ejemplo que cita Freud cuando habla de que el deseo siempre es insatisfacción, y es insatisfacción por la pérdida. Y hace un recorrido y habla, y quiero comentároslo por si nos puede dar pie a entenderlo mejor, a reflexionar. Él cuenta cómo, haciendo esta diferencia entre el deseo y la necesidad es necesidad cuando hay un objeto que la satisface. Por eso hablaba yo antes del hambre. El hambre es necesidad y cuando comemos la satisfacemos a través del objeto que comemos, la comida que sea. Pero el deseo es otra cosa. Entonces él cuenta cómo el primer contacto que tiene el recién nacido con la leche materna, sea de pecho o biberón, realmente, produce en él una sensación tan placentera porque se une el dulzor de la leche, la templanza de la leche, el calmar el malestar del hambre,
que inaugura un recorrido que es desconocido para el lactante, donde se mezclan aspectos fisiológicos con aspectos psicológicos. Y ahí sí que hay una satisfacción del deseo, pero es la única vez que el deseo se siente satisfecho, porque en sucesivas ocasiones, cuando la cría humana, el lactante, vuelve a mamar, va buscando aquella sensación que tuvo en aquella primera vez, que fue, por decirlo de alguna manera, mágica, porque era la primera vez, porque era cuando inauguraba una primera vez de satisfacción, que nunca más volverá a tener, porque no sé si yo soy capaz de explicarlo, porque la segunda vez es la búsqueda de la primera, y la primera tuvo sentido porque se inauguró. Y ahí es donde nace el deseo insatisfecho del ser humano en la búsqueda continua de aquello que una vez que se tuvo se perdió para siempre. Creo que esto también nos ayuda a entender cómo el deseo, además de ser fuente de motor, es siempre, siempre sinónimo de insatisfacción, por esa búsqueda primitiva de algo que tuvimos y perdimos para siempre, porque fue satisfacción de deseo porque se estrenó, pero nunca más volveremos a estrenarlo. Bueno, un poco decir eso que a mí me parece como para pensarlo, ¿no? Únicamente esto. Bueno, vaya tarde en este caso que llevamos, ¿eh? Esa búsqueda continua de lo primitivo. Bueno, no se me había ocurrido, es como una añoranza de donde se produjo lo que Kant llama la unión entre el ser y el deber ser, o sea, la necesidad que se puede satisfacer por su objeto, y todo en uno. No solo es el alimento y el sustento, sino el sentir el cariño, sentirse amparado. Por eso la importancia de al lactante abrazarlo. Y cuando, ya en las épocas mías, cuando tuvimos hijos, yo los primeros, se nos aconsejaba, cuando le dabas el biberón, a ser posible ponerlo en contacto con la piel del padre, porque con la madre siempre lo tenía cuando se amamantaba, y abrazarlo y darle el biberón así. Qué importante era sentir eso. Cómo se podía suplir, de alguna manera, ese contacto con la madre, teniendo el contacto con la piel del padre. Entonces decían, no, tú cuando le das el biberón, lo abrazas y te quitas la camisa. Acabas saliendo de él, claro, a la fuerza. O sea, que únicamente es por esto. Muchas gracias, María José. Muchas gracias. María José, a mí me gustaría mucho que, bueno, con el permiso de Eduardo y todo, que fíjate que estos temas del dolor, el placer y todo eso van asociados muchos también con los miedos, porque a veces el no alcanzar el placer están frenados con esos miedos, esas anclas, ¿verdad? Por cultura, por lo que sea. Y entonces sería muy interesante pues enseñar a identificarlos, ¿verdad? Y que tú debes de tener una manera pues muy clara, ¿verdad? Porque nosotros todos hemos experimentado el dolor y todos vamos a pensar que del grupo queremos encontrar el placer. Que si no lo encontramos, pero ahí vamos, ¿verdad? Pero ¿qué te ancla? ¿Verdad? ¿Qué te hace que permanezcas a la mejor? ¿Qué te hace no la libertad? Siguiendo con la parte de ahí, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que te está anclando? Esos miedos que a lo mejor pues ya los tienes o los produces. ¿Sabes lo que pasa, Delma? Que la vida es particular de cada uno. Y es que no hay nada que pueda decirse que sea, digamos, que denominador común para todos. Somos tan irrepetibles, tenemos una biografía tan única. Yo a veces cuando estoy en la clínica digo, mira, todo el mundo tenemos ojos, nariz, boca y orejas, pero no hay dos caras iguales. Entonces es mucho lo que nos asemeja como grupo humano, pero es mucho lo que nos diferencia. Entonces desde ese lado, el miedo es de cada uno. No hay una forma de explicar el miedo que no pase por lo particular y lo subjetivo de cada individuo. Entonces, yo también huyo un poco, ¿no? Digamos que de movimientos actuales que te dicen, ¿cómo superar la depresión? ¿Cómo superar? Pues bueno, que me parece muy bien. Pero a mí me parece que realmente, seriamente y profundamente, esto es una transición
por la biografía de cada uno, que es absolutamente irrepetible. Entonces no hay forma de poder decir, hombre, te puedes poner a hablar, claro, hay cosas muy generales que son tan generales que al final se nos quedan anchas, ¿no? Como, pero si uno quiere investigar, claro, es que ahí está la historia. O sea, vale, ahora nos ponemos de parlantines a decir, mira, para superar el miedo, la interpretación. Pero es que no, yo no me lo creo, es que no es verdad. Es que únicamente en nuestra biografía, en nuestra historia, en nuestra particularidad, en nuestro ser irrepetibles, que por otro lado es la grandeza que tenemos, podemos dar cuenta de aquello que nos hace, de aquello que nos desata. Es decir, que es algo totalmente particular de cada uno. Entonces es muy complicado poder decir, ¿cómo podemos acceder a quitarnos los miedos? Pues yo sinceramente te diré, yo qué sé. ¿Qué miedo tienes tú? Pues si quieres lo hablamos. Y yo te acompaño a que tú desates tu miedo, porque yo no lo voy a desatar. Pero sí, te puedo acompañar en el camino para que tú puedas ir viendo. Pero una pauta general es, a mi modo de ver, charlatanería. Ya quisiéramos, pero no es posible. ¿Sabes? En lo particular somos de verdad seres irrepetibles. Y entonces solo se juega en nuestra parte personal. Eso es como yo lo veo. Clarísimo, meridiano. Es así, en cualquier caso la inquietud o la propuesta de Delma se puede llevar, yo le hablo, cuando hablo de monográfico, decir, bueno, vamos a hacer como yo hablé de listado, de lista, ¿os acordáis? De cuestiones, a lo mejor el amigo Francisco que apunta cosas, luego nos puede ayudar, porque cuando terminemos este curso, este seminario, vamos a tener que evaluarlo, decirnos lo que nos gustó, lo que nos gustaría cambiar, lo que queremos agregar, sugerir, y la programación de la próxima edición vamos a asumir estas propuestas. Yo creo que para no liquidarlo en 2 palabras, un tema tan importante como el de los miedos, por ejemplo, o el tema del amor, o el tema de los miedos, tiene toda la razón María José. Bueno, a ver, dime a qué tienes miedo y lo vamos a tratar, pues serán los tuyos. Pero sin embargo se puede hacer también otros planteamientos complementarios y yo, por ejemplo, podríamos entrar en cuestiones que se está fomentando el miedo y que el miedo que se fomenta en la sociedad es aprovechado desde el punto de vista político para dominar y para sojuzgar. Por ejemplo, el miedo al paro, el miedo al desempleo, el miedo a perder tu trabajo hace que aceptes salarios miserables y que ni siquiera protestes porque como hay una lista de una cola para gente de ocupar tu puesto, pues no te gusta, te vas. Entonces, la instrumentación política del miedo sí que es un tema más objetivo, ¿verdad, María José? Porque esta ya no es la cuestión de cómo, desde el punto de vista del paciente, en este caso del individuo que va el paciente, sino cómo podemos afrontar en esta época, y ahí María José tiene una voz muy autorizada, pero vosotros también, cómo podemos afrontar el miedo. Nosotros en este momento, la crisis de nuestra época, una de las características es el miedo. La incertidumbre, en todo sentido. Tendríamos que ver en algún momento, esto sí lo podemos hacer María José, porque no es individual, es un poco psicología social, ¿verdad? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Cómo vamos a salir de esta crisis cuando estamos perdiendo algunas costumbres, algunas habilidades? Yo mismo creo que he estado tranquilo, relativamente tranquilo, yo me cuido, pero yo no quiero pero como yo tuve hace un año ya la infección, y a pesar de todo que dicen que hay que vacunarse, por supuesto, pero como dice mi hijo médico, papá, es más fácil que te toque la lotería. Es verdad, porque aunque uno no tenga anticuerpos, tiene memoria, entonces nuestro organismo parece ser que es casi como si uno hubiera estado vacunado. Puedes enfermarte, hay variantes, hay cosas. Bueno, pero eso a mí me da un grado de tranquilidad, aunque no me fío del todo, pero yo me imagino que con la edad que tengo, yo veo personas de mi edad que no los han vacunado y están preocupados, porque si a eso une de que en una persona mayor enfermarte puede significar la muerte, a eso une la que te lo machacan continuamente por televisión, los muertos. Todos los días en España es como si se cayeran 2 aviones. Es que yo lo cuantifico así. Cuando cae un avión, uy, se han muerto 80 personas aquí. Pues aquí todos los días se caen dos aviones, ahora que vamos bien, pero antes se caían 5 al día. Y nos hemos acostumbrado a que la gente se va muriendo.
pues efectivamente no vamos a ser los mismos. Fijaos la confortabilidad incluso del encierro. Yo el otro día me preguntaba, ¿qué tal el curso? ¿Cómo te ha ido? Tú sabes que al principio yo protesté mucho por la falta de relación presencial del seminario que tenía. ¿Sabéis que ahora me he acostumbrado y le estoy encontrando ventaja a este encierro de lo virtual? Pero ventaja, bueno, aparte de las ventajas de que obviamente aquí puede estar María Inés y Luque o Francisco, que no viven lejos de mi casa. No solo eso, sino que en el fondo controlas más la grabación. Por ejemplo, si a mí me gusta publicar porque es la manera de difundir la filosofía, ya hasta me está gustando. Y yo termino de aquí y ya he llegado a mi casa porque estoy en mi casa. Digamos que estamos adquiriendo hábitos. La mayoría de nosotros hemos avanzado muchísimo en estas tecnologías, María Inés. La mayoría no nos van a... O Eduardito, me lo digo a mí mismo, que ayer no podía conectarme como anfitrión en el otro seminario. Va a llegar un momento que hasta vamos a manejar la herramienta, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser? Nos hemos acostumbrado luego a prescindir también porque... muchos otros temas, el tema de la amistad, por ejemplo, ¿no? Que es un tema tan importante. Eso que cuando dice en la adversidad se conocen a los verdaderos amigos. A ver, el aislamiento no te exime de tener algún grado de presencia con tus amigos, porque hay una cosa que se llama teléfono, que lo tenemos en todas partes, que además es un cacharro de lo más incómodo, lo llevamos hasta cuando vamos al baño, ¿no? Entonces, realmente, es como si también decantara esta situación las verdaderas amistades. O, por ejemplo, fenómenos como el que está ocurriendo ahora. Resulta que no nos conocemos algunos. Yo tengo la suerte de que los conozco en persona a casi todos. En este momento, de los que están aquí, la única que no conozco en persona es Adelma. Pero es como si la conociera. Por supuesto, Amanda, hasta Karen la conozco porque... estuvo en una presentación mía en Hermosillo, además tiene uno de mis libros. Bueno, pero fijaos los afectos que se van generando, que no son falsos, el afecto que despiertan personas, todos nosotros respecto de los demás, ¿no? Es muy, muy interesante. Entonces, todas estas cosas tenemos que ver y analizar desde el punto de vista psicosocial, sociológico, psicológico, qué se está produciendo, cómo va a ser este retorno a lo anterior. No vamos a retornar. Y por otra parte, los miedos. Yo, por ejemplo, creo que no es infundado el temor al ascenso de los autoritarismos y los fascismos, y al poder cada vez mayor de los grandes digamos, grupos financieros que manejan nuestra vida. No hay que caer en las actitudes conspiranoicas, pero es verdad. Ahora en España había todo un lío, que no vamos a hablar porque no merece la pena, de por qué nuestra famosa presidenta, la Ayuso, quiere comprar la vacuna soviética. Y resulta que, por lo visto, la gente de esa vacuna es un compinche de su partido, es una trama corrupta como cualquier otra. Y ahí habrá comisiones en juego y hasta... Bueno, hay cosas terribles. Bueno, ese miedo sí que lo podemos tratar. ¿Y cómo se conjura ese miedo? Bueno, teniendo una actitud política correcta, votando con inteligencia en España a los que hay que votar. ¿Quiénes son? Pues yo no lo yo lo diría. Otros días le pregunté yo a mi hijo, bueno, me imagino que votarás a tal papá, el voto secreto. Pues, qué tontería. Todos tenemos derecho a votar en secreto, pero el voto, yo lo digo, no es secreto. Más, si lo digo porque si creo que tengo cierta preponderancia, yo puedo decir quién voto, a ver si alguno me sigue. Y a quienes no hay que votar, por supuesto que lo diré. Y hablamos de la izquierda, no hablamos de los que... Aquí no tenemos gente, aquí no, en estos grupos no hay gente fascista estos grupos de por sí filtran, no aguantaría un fascista con nosotros. No digo yo... Ya se va, ¿ves? A lo mejor Francisco le hemos tocado alguna fibra y se quiere ir porque no aguanta. No, vete. Sí. Yo tengo amigos y cuando me dicen, oye, ¿y tú qué? Y digo, porque es que yo soy de izquierdas y tú quizás, digo, bueno, tú te quedas a la altura del barro del izquierdismo mío. A la altura del barro te quedas, por favor. Soy excesivamente radical, pero es que además me gusta ser así, punto. O sea que, porque en fin.
Yo propondría, no lo sé si estoy diciendo una tontería, y perdóname por anticipado, María José, de si podrías poner tu dirección de correo electrónico, por ejemplo, en el WhatsApp, para que lo pudiésemos tener. Si te parece oportuno, si no te parece. Ningún problema. Ahora, en cuanto que acabemos, yo lo pongo. Ningún problema. Te pones en eso y entonces para poder eso. Porque, evidentemente... ¡Qué peligro! Bueno. Yo siempre os digo concretamente que relacionarnos por el correo cuando me habéis pedido algún libro y que os agradezco infinito, pues lo hacemos a través del correo electrónico, porque además también se pueden hacer otras cosas, por eso lo digo. Pasarlo muy bien y muchísimas gracias a todos, sobre todo a todas, pero bueno, a